Hola a todos, mi nombre es Alberto Álvarez Álvarez, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y quiero presentarles mi trabajo titulado Prensa digital e igualdad de género en el deporte, una aproximación a la polarización a través de la cobertura informativa, en la entrevista a Rafael Nadal en El Objetivo. Antes de comenzar con la presentación, quiero agradecer al Congreso H la posibilidad de dar visibilidad a mi trabajo y estoy encantado de estar en esta nueva edición. Para contextualizar la investigación es conveniente entender el origen de la misma. A pesar de que muchos conocemos la figura de Nadal, creo que es crucial hacer un breve repaso sobre su trayectoria para entender su importancia en la disciplina del tenis. Muchos de los éxitos deportivos más relevantes en la historia del deporte español no se entienden sin la figura del tenista. El mallorquín ha estado más de 2 décadas como profesional en activo y ha sido nombrado como uno de los mejores del mundo en esta disciplina. En su palmarés cuenta con más de un centenar de títulos, de los cuales 92 son a nivel individual, y entre los que destacan los 22 Grand Slams divididos en 2 Open de Australia, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon y 4 US Open. Esto sitúa al deportista español como el segundo en el ranking con más Grand Slams, superado únicamente por Novak Djokovic con 24. La carrera de Rafa Nadal no solo es exitosa a nivel individual, sino también que ha representado a España en 3 citas olímpicas y se ha encumbrado en 2 de ellas con 2 oros, uno conseguido en las Olimpiadas de Pekín 2008 y otro en Río de Janeiro 2016. Centro de numerosos elogios y críticas positivas por sus logros y actos dentro y fuera de la pista, en febrero de 2024, el tenista concedió una entrevista a la cadena de televisión La Sexta en el programa El Objetivo. Entre los diferentes temas que se abordaron, el feminismo y la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el deporte fueron los temas que más repercusión tuvieron debido a las respuestas vertidas por Nadal y a esa pequeña confrontación que hubo entre el deportista y la presentadora. Al término de la entrevista, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la misma y tanto medios generalistas como deportivos publicaron una serie de noticias y artículos de opinión sobre los temas anteriormente mencionados. Respecto al tratamiento informativo, el deporte ha sido objeto de estudio por gran parte de la comunidad investigadora y con una amplia variedad de casos de estudio, la tendencia en los últimos años y en los que se ha puesto gran esfuerzo y atención ha sido el papel de la mujer en el deporte y la relevancia que ha tenido en los medios de comunicación. Los Juegos Olímpicos de 2012 fueron un gran punto de inflexión para la figura de la mujer a nivel deportivo. Por un lado, gracias a los grandes logros conseguidos por varias de las atletas españolas, superando en muchos casos los éxitos masculinos, y por otro, debido a la repercusión que fue adquiriendo la mujer en el panorama del periodismo deportivo. La cita olímpica de Río de Janeiro de 2016 confirmó dicha tendencia y el aumento de noticias sobre las deportistas, llegando a duplicar en muchos de los medios las noticias con respecto a Londres 2012. Para terminar de contextualizar este caso de estudio, la polarización es un fenómeno que se ha ido extendiendo y popularizando a gran velocidad en muchas sociedades democráticas en la última década. La preocupación radica en que ese desacuerdo entre ambos polos trasciende el ámbito ideológico, que es donde normalmente más se percibe, y ha acabado adquiriendo una nueva dimensión y una nueva confrontación mucho más radical, por así decir. El estudio realizado por Laura Teruel esbozó el nivel actual de polarización que hay en España, poniendo su foco en cómo las figuras políticas de relevancia y los medios de comunicación se alineaban para construir un marco de diálogo que, lejos de fomentar el intercambio de ideas, promovían la confrontación y la crispación entre los diferentes entes involucrados. En cuanto a los objetivos, ¿cuál es el objetivo principal de este caso de estudio? Pues bueno, a partir de un análisis de contenido de las publicaciones realizadas en la prensa digital española de la entrevista de Rafa Nadal en La Sexta,
El objetivo principal, el objetivo general, es determinar si existen patrones ligados a la polarización que se produce sobre el tema. Dentro de los objetivos específicos encontramos determinar el tono de los textos de cada uno de los medios seleccionados. El segundo sería observar si el género del autor es un elemento condicionante del sentido, bien sea a favor o bien sea en contra de la polarización. Y por último, comprobar si la ideología de los medios constituye un factor determinante en la percepción de la polarización. En cuanto al apartado de metodología, el estudio se centró en los 5 principales diarios generalistas y de mayor tirada a nivel nacional en España durante el año 2024. En este caso fueron el diario El País, el diario El Mundo, La Vanguardia, ABC y La Razón, todos ellos en su versión digital. Y también se tomaron en cuenta los 4 diarios deportivos más relevantes. En este caso serían el diario Marca, Diario AS, Mundo Deportivo y el diario Sport. Todo ello en base al marco general de medios. Se recabó el 100% de la muestra y el periodo analizado estuvo comprendido entre el 14 de febrero y el 15 de marzo de 2024 a través de la herramienta MyNews que permitió recabar dicha muestra. La elección de este intervalo de tiempo se justifica en que comprende desde el día de la emisión de la entrevista, es decir, ese 14 de febrero de 2024, hasta las 4 semanas posteriores, periodo durante el cual la repercusión del evento fue relevante en la cobertura informativa de los diarios mencionados. Para llevar a cabo dicho análisis, lo que se hizo fue elaborar un manual de codificación a partir del de López Rabadán y Casero Ripollès del año 2012, compuesto por 4 dimensiones que a su vez agrupaban un total de 19 variables y dentro de estas sus respectivas categorías. En cuanto a los resultados obtenidos a través de este estudio, el primero de todo es la variable fecha de publicación, la cual está englobada en la dimensión identificación. Es relevante para conocer cuándo tuvo más repercusión en las palabras de Rafa Nadal en los medios de comunicación. Como se puede observar, el 54,5% de las noticias se publicaron el 15 de febrero, es decir, el día posterior de la emisión de la entrevista. El periódico generalista que más noticias publicó ese 15 de febrero fue el diario El País, con 2 artículos, mientras que los otros 4 periódicos generalistas publicaron una sola noticia cada uno. Un caso notable es el del diario La Razón, que publicó un primer artículo inmediatamente después de la emisión de la entrevista el 14 de febrero de 2024, destacando ya estos temas que sería el del feminismo y la igualdad salarial en el deporte entre hombres y mujeres. Respecto a los diarios deportivos, resulta especialmente notable el caso de AS, que en este sentido este periódico no publicó una pieza específica sobre estos temas hasta pasadas las 2 semanas de la emisión de la entrevista, lo cual fue llamativo. En cuanto a la variable tipo de titular, el diario El País destaca por ser el que más titulares de tipo calificativo utilizó para hacer referencia a las palabras del tenista español en la entrevista. Diarios como ABC y La Razón optaron por titulares de tipo interpretativo. En cuanto a los deportivos, el diario Marca.com resalta como el medio que más titulares interpretativos utilizó con el 100% de sus piezas, es decir, publicó 3 noticias, las cuales fueron catalogadas o en este sentido utilizaron titulares interpretativos. Si hacemos la comparativa con los diarios generalistas, el diario Marca supera a ABC y La Razón, que ambos dos tenían únicamente 2 noticias con titulares interpretativos. A la hora de analizar los resultados en función de la variable enfoque de la información, se ha realizado una categorización en función de si dichos titulares estaban a favor, en contra o eran neutros respecto a Rafa Nadal. En este caso se observa que el 17,6% del total de la muestra tiene un enfoque en contra.
Para terminar con los enfoques, se elaboró también una variable en función de la ideología del medio. Se pudo observar que se realizaron únicamente 2 piezas en contra de Rafa Nadal pertenecientes a los diarios encuadrados en el espectro político de centro-izquierda. Lo mismo ocurrió con los periódicos de centro-derecha, quienes elaboraron 2 artículos a favor. Como se puede observar en la gráfica, el enfoque neutro fue el más adoptado por los medios independientemente de su ideología. Concluimos los resultados con la variable género del autor y medio. Como mencioné en el apartado de objetivos, resultaba relevante analizar la variable género de las autorías de las publicaciones para determinar si constituye un factor condicionante en la orientación del discurso, bien sea a favor o en contra de la figura de autoridad y en el contexto de la polarización. Del total de la muestra se observó que el 41,2% de los artículos fueron escritos por mujeres, el 23,5% por hombres y el 35,3% pertenecen a la categoría de no especificado, en el que englobamos las firmas de los medios de comunicación o bien de agencias de noticias. En lo que respecta a las autoras, de un total de 5 que realizaron artículos al respecto de la entrevista, 3 adoptaron un enfoque en contra de Rafa Nadal con un tono crítico. 2 de ellas pertenecían al diario El País y una a Mundo Deportivo, lo cual representa el 60% de los artículos escritos por mujeres. Es decir, un 60% del total de los artículos elaborados por mujeres estaban en contra de Rafa Nadal. Los otros 2 artículos elaborados por mujeres optaron por un enfoque y un tono neutro. Por el contrario, tan solo 2 hombres fueron los encargados de redactar las noticias, lo que supone el 11,7% del total de la muestra. En ambos casos optaron por un enfoque neutro y a favor del deportista con un tono neutral. Para concluir con el estudio, tras analizar las noticias de los diarios generalistas y deportivos de mayor tirada en España sobre la entrevista de Nadal, la variable sexo del autor se presenta como un factor determinante en la percepción de la polarización, concretamente en contra. Para sustentar tal afirmación se analizaron las variables enfoque, tono y titulares de las noticias y se observó que en todas las piezas con un enfoque en contra de Rafa Nadal, caracterizadas por un tono crítico y con titulares calificativos, fueron elaboradas exclusivamente por mujeres. En el caso de las noticias firmadas por hombres, todos ellos optaron por un tono neutral. Siguiendo con las conclusiones, en cuanto a la ideología de los medios, tras analizar los resultados, se evidencia que la ideología de los diarios generalistas no constituye un indicador determinante de un tratamiento informativo polarizante respecto al tema analizado. En este sentido, solo un diario de centro-izquierda, en este caso el diario El País, y uno de centro-derecha, como es La Razón, adoptaron posturas polarizantes, y no fue en todas sus publicaciones. El resto de los diarios mantuvieron un tono mayoritariamente neutral y sin recurrir a enfoques polarizantes. En cuanto a los titulares, los diarios cuyos enfoques se posicionaron a favor o en contra de la figura de autoridad optaron por titulares de tipo calificativo. En todos ellos se puede observar cómo refuerzan de manera positiva o negativa la percepción del público hacia dicha figura. Para finalizar, el género informativo es el más predominante en este estudio. Además de este hallazgo, coincide parcialmente con los enfoques a favor y neutro, alineándose y reforzando los argumentos de Rafa Nadal. Bien, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de vuestro interés y quedo a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta. Podéis hacerlo a través de los canales oficiales del Congreso o a través de mi correo alberto.alvareza@urjc.es. Un saludo a todos y muchas gracias.